Dipache tiró bombazo económico. Gracias, Luis. Hablamos ahora de economía, ¿te parece? Dale. Está con nosotros Damián Dipache con toda la información económica. ¿Cómo estás, Dami? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo va vos? ¿Cómo les va, Luis? Hola, Bien, Damián. muy bien. Bueno, ¿qué está pasando en la economía ahora, después de esta semana que fue de alto voltaje, ¿no? Tanto política como económicamente. Bueno, tenés varios datos. Primero, una corrección cambiaria que se esperaba mayor a la que fue. Un riesgo país al alza que se esperaba, que efectivamente parece demasiado castigo para que Argentina tenga semejante riesgo país superando los 1100 puntos. Sí. Y bueno, esto yo creo que tiene que ver un poco con la expectativa de lo que puede llegar a pasar de cara a octubre, porque se nacionalizó el resultado de la provincia de Buenos Aires, por lo cual tenemos un riesgo país demasiado elevado, que yo creo que lo que está descontando es un Congreso que se le va a complicar las reformas. Entonces el riesgo país, como yo digo, está en automático frente al actual gobierno, ¿no? Uh-huh. El gobierno ratificó su plan económico, habló en la semana Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Lo vemos. Ya lo dijo el presidente, ¿no? Nada va a cambiar en lo económico y en lo político. Se tomó nota y el presidente en 24 horas, digamos, se puso al hombro el tema. Él mismo realmente se puso al frente de lo que son las nuevas mesas políticas. Y en mi caso en particular me pidió de participar en la mesa federal, o sea, en la mesa con los gobernadores. Bueno, ratificó el plan económico Luis Toto Caputo, Damián Dipache. ¿Cómo estás viendo y analizando el consumo de los argentinos? ¿Cómo está ese semáforo? Bueno, déjame que te diga algo de Luis Caputo respecto de ratificación del rumbo económico. Mañana vamos a estar muy atentos. Ah, la cadena. Mañana Claro. Claro, presupuesto 2026. No es un dato menor, porque ahí vamos a ver qué implica ratificar el rumbo económico con números, ¿no? Que en definitiva el presupuesto es un supuesto. Siempre efectivamente va a estar condicionado por el resultado de las elecciones. Yo te puedo anticipar dos cuestiones. Tema que ajuste fiscal, reducción del gasto público no se mueve. En ese presupuesto va a haber mayor nivel de reducción de subsidios a energía, gas y energía eléctrica. Y en ¿Eso ese qué presupuesto significa? ¿Significa aumento de tarifas? significa que clases medias, que ahora todavía están subsidiadas, van a tener un recorte mayor de los subsidios que tienen en su boleta, por lo cual van a tener aumento de servicios, sí, efectivamente, para el año 2026. Y la segunda situación tiene que ver con algo que el gobierno viene apostando fuerte, pero quedó congelado absolutamente, y mañana va a estar en el presupuesto 2026, que es la famosa reforma penal tributaria, de digamos, blanqueo por parte de los argentinos y digamos, crecimiento de los montos para considerarse que uno está no está tributando o le ha querido eludir al arca, ¿no? Y además de los plazos, ¿no? De prescripción de cualquier tipo de investigación por parte del arca. Yo creo que va a ser un punto que mañana lo vas a ver en el presupuesto 2026. Y con el consumo, el semáforo del consumo que te preguntábamos, ¿cómo lo estás viendo? Consumo, ventas minoristas. Nosotros tuvimos un mes de agosto malo. Por tres datos para el gobierno. Primero, ventas minoristas cayeron 2,2%. Interanual también cayeron el desestacionalizado. Pero si hay un cambio en la microeconomía, esto tiene que ver con el bolsillo de los argentinos. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros consumo masivo, puntos de cercanía, autoservicio, pequeños formatos, supermercados hasta 500 metros cuadrados, ahí lo están viendo en pantalla, nos da crecimiento del 0,9%. Sin embargo, supermercados de grandes cadenas y mayoristas están en caída. ¿Qué es lo que te muestra esto? Que la gente achica su nivel de compra y efectivamente trabaja por reposición. ¿Tiene que ver con el ciclo macroeconómico argentino? Sí. Porque no hubo caída de la demanda del dinero, chicos. A pesar de la corrección cambiaria, este es el gran dato, nadie fue desesperado a comprar el supermercado. Y eso también se vio en los datos del INDEC de inflación del 1,9%. Claro. Cambió el ciclo, a pesar de la corrección cambiaria, no hubo tanta variación en los niveles de precio, pero sí cambio en la conducta de la compra de los argentinos. Interanualmente caen grandes cadenas y crecen en formatos más pequeños, ¿no?
Escuchémoslo a Caputo, que hablaba también sobre otro tema que, por supuesto, nos tuvo a todos muy pendientes esta semana en términos económicos, y es el dólar. Decía esto. Y es un buen ejemplo el de estas semanas, en el sentido que el dólar cotizó por encima de los niveles en los que nosotros habíamos estado participando. Y sin embargo, no participamos en ningún momento. ¿Por qué? Porque hoy vemos que el mercado recuperó la liquidez normal. Entonces, Bueno, dice allí el ministro que subió el dólar, pero es un buen ejemplo de lo que ocurrió porque mostró que no terminaron interviniendo. ¿Cómo leemos esto, Dami? En otro contexto económico, el lunes la mayoría de los argentinos le estaban sacando un ticket a Elon Musk para ir a buscar el dólar a la luna. No pasó eso, y esto habla de cuestión. Varios. Primero, aspiradora de peso, no hay un sopa en el mercado, por lo cual no puede presionar el dólar y el gobierno había tomado nota previamente. Segundo, tasa de interés real positiva en pesos. Y tercero, dato no menor, ese mismo día, lunes, recordarán que la información fue diálogo con el Fondo Monetario Internacional avalando la intervención por el gobierno. Nadie va a meter los dedos en el enchufe si sabe que te vas a quedar pegado. Claro. Entonces nadie va a querer forzar el techo de la banda si efectivamente te dicen, che, tenías vía libre para intervenir. Mucho después decía, bueno, pero si interviene, ya está la segunda lectura, pero si interviene esos dólares de la reserva, esos dólares del tesoro, son efectivamente para pagar los vencimientos de deuda futura. Sí, está bien. Por ahora no intervino, vamos a ver las próximas semanas. Y dato número 2, no menor, tampoco intervino mucho con el spot, que es la venta de posiciones del dólar futuro. En la semana previa lo había hecho fuertemente con 550 millones de dólares, que en realidad son posiciones en pesos, son arbitraje en pesos y dólar. Esta semana tampoco lo tuvo que hacer tanto como la semana previa, ¿no? ¿Qué estás viendo con el índice de confianza al consumidor en unas semanas en las que se está por definir una elección clave para el gobierno, ¿no? La última semana de octubre? En agosto el índice de confianza del consumidor, después de venir subiendo, cayó. Creo que ahí hubo corrección cambiaria, suba de tasas y sobre todo perjudicó en la expectativa sobre bienes durables. Algo que venía creciendo durante toda la gestión de Milei se vio efectivamente erosionado. Básicamente porque Milei es el primer presidente en la historia de la democracia que logra el mayor crecimiento del crédito al sector privado respecto del producto en el mismo tiempo de periodo de gobierno. Se creció la cantidad de argentinos que accedieron al crédito. Pasó de 11 millones de argentinos a 16.700.000 argentinos. La data que vos tenías. La que nos traes, tomadores de crédito en Argentina, pasaron de 16.300.000. ¿Estoy leyendo bien? Sí. A 19.200.000. O sea, es 16% más. Se recuperó el crédito al sector privado. Fue un gran problema en los últimos 60 días con la suba de tasas. ¿Por qué es importante leer este número y sobre todo, desde qué perspectiva hay que leerlo? Que el acceso al crédito fue muy voluminoso, muy importante, pero después para refinanciar efectivamente esos créditos aumentaron los niveles de tasa y a su vez hubo mayor nivel de restricción de acceso. Ejemplo, hoy para sacar un crédito hipotecario UVA, los límites y los requisitos son mayores. La tasa fue muy alta. El gobierno, el mercado descontaba que el lunes el gobierno iba a tener algún tipo de jugada diferente a la que tuvo. Tuvo muy buena lectura el gobierno respecto a este punto. ¿Qué esperaba el mercado? Había informes que circulaban que iba a subir la política de encaje, es decir, iba a haber más pesos inmovilizados en el banco, por lo cual iban a aumentar los niveles de tasa. No solamente no pasó eso, sino que se mantuvo la política de tasas, volvieron los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, hubo mayor liquidez de pesos en plazas y bajaron los niveles de tasa. Eso es bueno, siguen siendo tasas muy elevadas, sí, pero eran extremadamente elevadas. Para que ustedes se den una idea, hubo tasas del 30% este año para acceder a un crédito y hubo descuento de documento hasta la semana previa a las elecciones a 89%, que ahora bajaron a 66%, y la semana que viene probablemente, de acuerdo a información que me dio un banco el día viernes, bajarían al 54%. Esto es bueno porque de alguna manera vuelve a oxigenar el bolsillo de los argentinos en un momento que había ponido un torniquete letal a la microeconomía, ¿no? Damián, me quedo con algo que mencionaste anteriormente, esto que es quitar subsidios a las tarifas de servicios públicos y que va a significar un posible aumento de tarifas en el 2026.
¿Cómo va a afectar a las pymes? Bueno, ya las pymes ya tienen, o sea, ya están pagando tarifa. No va a afectar tanto a las pymes porque ya tienen efectivamente su costo asumido. Probablemente lo que sí afectó en el presente es que ese costo se vio con una gran erosión de sus márgenes de comercialización. ¿Por qué? Porque el mercado está muy competitivo, porque la intensidad competitiva se dio con incremento de el mercado de la competencia importadora y porque probablemente también ante un proceso de desaceleración tuvieron que asumir una tasa implícita de financiamiento mayor. Por lo cual yo creo que los costos de energía ya le cayeron a la pyme. No veo ya ahora ese precio constante. Me parece que van a seguir con ese valor hacia adelante y ya están subidos en los presupuestos. Mira, dijiste algo bueno. A partir de mañana, departamentos financieros de todas las empresas empiezan a rever los presupuestos 2026. Y lo hacen en un marco de alta incertidumbre, Luis. ¿Por qué? Porque el gobierno está yendo con un presupuesto 2026 sin el resultado del Congreso. Este presupuesto 2026 es con un Congreso que va a, por ejemplo, votar la ley penal tributaria para que aquel que blanquee no tenga problema después. Es un Congreso que va a incorporar que efectivamente haya una reforma tributaria, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un Congreso que va a avalar la reforma laboral. Yo le pido directores, gerentes de finanzas de las empresas de todo el país, no se queme hoy con el mate, tome el café tranquilo, hoy es domingo, mañana preocúpese. Es así, siempre ha sido en Argentina. A partir de la semana que viene los tipos empiezan a laburar con la incertidumbre hasta las elecciones fin de octubre, ¿no? Claro. Mirá la información que también creo que la publicaste vos, Damián, así la compartimos con toda la audiencia. No, esta es de Argentina en datos. La balanza comercial energética fue positiva en 3.761 millones de dólares en el primer semestre del 2025. Es el valor más alto en 35 años. La dinámica energética representa un cambio estructural fundamental a largo plazo para el país. ¿Qué significa, Damián? Muy importante, pero recontra importante. Las economías se mueven por dos motores: energía y crédito. Esta semana, Horacio Marín, presidente de YPF, tuvo reuniones en Italia, justamente para generar convenios y para generar la apertura exportadora a partir de lo que es el crecimiento del gas licuado en Argentina y a su vez buques de licuefacción que podrían comenzar a exportar. Argentina para el año 2000, hoy vamos a tener una balanza superavitaria a nivel comercial energético de unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Para el 2032, si tiene un crecimiento constante y se mantendrían estos precios, tendríamos una balanza comercial superavitaria de 22.000 millones de dólares. Es decir, que la energía se podría equiparar con los volúmenes que dejan el campo, el agro, o superarlo incluso. Y un dato no menor, una balanza energética positiva significa menos dependencia, más soberanía para el país. Exportar más energía de la que importamos es transformar recursos en desarrollo. Con energía propia y excedente el país va a ganar en estabilidad y futuro. Recuerden que 2022, comienzo de la guerra Rusia-Ucrania, Argentina importó por 11.000 millones de dólares en energía. Ahora podría revertir este ciclo y ser un gran exportador de energía al mundo. Y reitero, también para el mercado doméstico va a ser una gran noticia. Energía y crédito son dos motores de la economía que Argentina, ya lo tiene. El otro le falta recuperar lo que es, obviamente, que nos devuelvan la tarjeta de crédito internacional con baja riesgo país, ¿no? Yo les decía en el inicio del programa que Damián Dipache estuvo haciendo algunos números sobre el riesgo país y la comparativa a nivel internacional, ¿no? Porque se habla mucho de lo que pasa a nivel regional, pero ¿qué pasa con el riesgo país si lo comparás con el resto del mundo? Esta es la información que trae Damián Dipache. Hablando sobre, un Congreso sin reformas es un riesgo país en automático si el gobierno no abre el diálogo y la sociedad su voto en las urnas. La falta de consensos políticos se traduce en falta de confianza económica. Sin diálogo no hay previsibilidad y sin previsibilidad el riesgo país crece. La economía no solo necesita números, necesita acuerdos. ¿Qué pasó entonces con el riesgo país en Argentina? Bueno, ya superó al riesgo país del Congo, de Kenia y de Pakistán, ¿no? Y ahí estamos viendo la comparativa con países de Latam y de otros países también del mundo y el de la Argentina. ¿Qué significa esto? Digo, para el que no conoce tal vez las economías de estos países que vos mencionabas recién. Bueno, primero, ayúdenme a pensar en vivo ustedes.
Argentina paga caro un riesgo país de tal magnitud. Obvio, sí. ¿Por qué? Bueno, porque al ser tan, digamos, abrupta el resultado de la elección bonaerense, el mercado precipita que efectivamente hacia el Congreso de la Nación podría replicarse esa situación. Entonces no va a haber diálogo porque tiene una oposición no dialoguista, que es la que efectivamente ganó en la provincia de Buenos Aires. Y para que haya reformas, Argentina necesita diálogo. ¿Con cuál? Con la oposición dialoguista. ¿Qué pasó con la oposición dialoguista? Y bueno, está la Liga de los Gobernadores, está el gobierno tratando de generar diálogo. Porque esto de las reformas se da en el Congreso, no se va a dar por DNU, no lo hace el Ejecutivo, lo hace el Legislativo, lo hace el Congreso de la Nación. Entonces, Argentina está pagando un sobrecosto de riesgo país por esa incertidumbre medio. Es muy importante la lectura del gobierno y también de la Liga de los Gobernadores para que entienda que todo esto le va a costar más al Estado y le va a costar más a la pyme, al privado, que se tenga que financiar si no se ponen de acuerdo y si no muestran una imagen sólida hacia la sociedad para que los voten con reformas hacia adelante. Esto es muy importante y faltan 30 días, chicos. Después Claro. está la discusión de si el riesgo país aumentó únicamente por la victoria peronista kirchnerista en provincia de Buenos Aires o también por los propios errores del gobierno nacional. Viste que algunos dicen es 70-30, 80-20, 90-10, pero también hay una cuota de responsabilidad del gobierno. Y otra más, que también me lo han dicho en mis redes y tienen razón. Probablemente si en el Banco Central de la República Argentina hubiese 60.000 millones de dólares, el riesgo país no sea tan alto. Pero esto Claro. es preguntarle a tío rico, che, ¿son millonarios? No, bueno, entonces pagás un riesgo país alto. Eso es una crítica que se le hace al gobierno de no haber podido acumular reservas cuando el dólar efectivamente estaba más barato. También está ese manual, también hay que decirlo, probablemente con mayor nivel de reservas el riesgo país estuviese más bajo, aunque yo digo que hacia adelante es muy importante bajar este nivel de riesgo país generando previsibilidad institucional y jurídica en la República Argentina a través del Congreso de la Nación Argentina, ¿no? Hace un ratito hablabas de la cuestión tributaria. Esta semana se habló mucho del tema de ingresos brutos por lo que ocurrió en la provincia, etcétera. Pero vos hiciste una comparación entre ingresos brutos y lo que ocurre con el IVA, ¿no? Vos decís, ingresos brutos bien contabilizado es más que el IVA. Porque vos decís, llamemos impuesto al valor perdido y costo agregado. Listo. ¿Por qué? Y ahí abajo tenés algunos datos, ¿no? Hablas de el 24% de percepciones de ingresos brutos entre todas las jurisdicciones y mostrás, por ejemplo, una pyme que paga más de percepciones que de IVA. ¿Por qué termina siendo más ingresos brutos que IVA? Esto es un asalto al alma hermana. Percibir sí, algo que directamente. todavía... Sí, esto de choreo. percibir ingresos cuando no tenés ganancia Claro. efectivamente es un asalto. Entonces, vos fíjate que ahí lo que muestra la cuenta de impuesto de equidad, que es percepción de una pyme, Buenos Aires, Capital Federal, Formosa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe, San Luis, Corrientes, Río Negro. Muchachos, entiendan que Siscreb, que es el sistema de percepción, y Circupa, para ahora las billeteras digitales, ni siquiera la Unión Soviética se atrevió a tanto, eran 15 países entongados, acá tenemos 23 provincias entongadas para lo digital y lo que pasa por cuentas electrónicas en los bancos. Las percepciones son bestiales. Claro. Es quitarle el financiamiento, el ingreso a futuro a una pyme que quizás no ganó y que ahora se tuvo que salir a financiar el sistema a un nivel de tasa mayor. Esto efectivamente hay que cambiarlo. Esto es más. Yo digo, mira, los ingresos brutos llevará tiempo, se llevará concepto, pero eso es el impuesto. Acá yo le estoy hablando de la percepción. Claro. Me estás percibiendo algo que todavía ni siquiera me llegó, ¿me entendés? Es una locura, es O sea, bestial. me estás anticipando de que voy a ganar plata y sin saber que la voy a ganar. Pero Clara, te metiste en mi caja, en el comercio de barrio. Por las dudas te pensando saco y plata. Claro, y cuando le tengo que pagar al proveedor, las tienen las provincias y no yo para poder garparle. Ve que esto es un delirio. Claro. Claro, Y sí, esto sí, puede claro. traer consecuencias que a futuro, no sé, más economía informal, más economía por fuera del sistema bancarizado. Pero ya pasa eso, a punto tal de que, bueno, esta semana se le pegó fuerte a la provincia de Buenos Aires, pero es realidad que esto ya pasaba en 19 provincias con las billeteras digitales, con este sistema que es el Circupa, Claro, que no es es lo la mismo que primera Siscrep, que pero lo para hace. billetera. Claro. ¿Y qué genera eso, Luis? Que después se encuentren los cartelitos en el comercio. 10% por pago en efectivo. Claro. O sea, que circule más efectivo que la billetera. O sea, el smartphone
el billete atenta contra el smartphone en un país que debería tener conexión y medios de pago electrónicos y y que digitales. aparte va en contra del mundo, Claro, digamos, ¿no? obvio. Va en contra de la tendencia mundial. Pero totalmente, pero ¿qué pasa? El comerciante dice, che, pará, me van a percibir 3% y encima me van a cobrar el impuesto. O sea, me están desfinanciando y después me sacan parte de mi ingreso pensando que es bruto, pero que me toma el margen mío de ganancia. ¿Y Bueno, qué pasa ahí con los 10% bancos? Porque después. la provincia lo que dice es, bueno, pero vamos a tratar de democratizar y poner a las billeteras digitales en igualdad de condiciones con los bancos. Al banco, cuando vos pagás a través del banco, ¿cuánto les cobran? Digo, ¿hay efectivamente igualdad de condiciones con esta metodología? El Banco Central de la República Argentina determinó igualdad de condiciones ahora que antes no existía entre lo que es las billeteras digitales y los bancos. Sobre todo, por ejemplo, para las políticas de encaje, eso afectó un poco los money markets. Ahora los bancos tienen un poquito más de rendimiento, pero también hizo competir a los bancos, ¿sabes? Porque fíjate que ahora encontrás cajas de ahorro que empiezan a remunerar cuanto antes no lo hacían. Sí, o es sea, el verdad. sistema... Y ahora los bancos se alían con las fintech y las fintech se alían con los bancos porque tienen productos. Claro. O sea, el sistema comenzó a dialogar. Ahora, vos qué lindo la pregunta que me haces. Cuando el privado dialoga, el público interrumpe el diálogo. ¿Cómo lo interrumpe? Con impuestos, intromisión y generando desincentivos hacia ese diálogo que se está construyendo en el sector privado a diálogo de mercado. ¿Por qué? Y porque el tipo que estaba queriendo vender en la camisería con la billetera digital le estás percibiendo ingreso bruto, el que estaba vendiendo la camisa lo mismo, y el tipo dice, como te digo Claro. yo, cartelito, 10% en efectivo, pago en mi local y listo, ¿entendés? Esto es lo que dice Luis. Termina generando mayor Sí, nivel de sí. informalidad Claro. en un país con Totalmente. mucha informalidad. Totalmente. Totalmente. Damián, como siempre, un placerazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Abrazo grande, chicos, gracias a ustedes. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.